bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Podcast número 10, segunda parte. La fenomenología de lo paranormal vista a través del pensamiento budista, ¿realmente existe? Bueno, pues vamos a seguir con esta segunda parte de este podcast sobre el pensamiento budista, la muerte y la fenomenología de lo paranormal. Ya en la primera entrega hablamos de cosas muy interesantes. ¿Por qué se produce la muerte? ¿Por qué la mente es tan importante en el momento de morir? ¿Qué es el estado entre vida y vida? ¿Sí? ¿Cuántos tipos de estados hay? ¿Cómo son los procesos de la muerte? Y pues nos quedamos en la clara luz de la mente, ¿sí? Mi nombre es Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal aquí en su canal Psicoimágenes Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Nos quedamos en los procesos, en estas señales, en el proceso de los elementos físicos, la pérdida del elemento tierra, que era lo que hablábamos anteriormente, de lo que sostenía la conciencia y la energía de la conciencia, ¿no? O sea, el motor, el fundamento. Y hablábamos del cuarto, el quinto y el sexto bardos o intervalos entre vida y vida, esas 6 oportunidades que tenemos para poder tener la oportunidad de que nuestro karma nos dé la oportunidad de tener una buena vida, ¿no? Una buena vida siguiente. Entonces hablábamos de estas experiencias subjetivas que se dan en la conciencia en el momento en el que nosotros estamos ya en ese proceso, que se pueden experimentar en todos los bardos. Entonces estas experiencias subjetivas es que nosotros vemos dependiendo de nuestro karma, de lo que nosotros creemos. Podemos ver a Dios, podemos ver a Alá, podemos ver a Buda, podemos ver, sí, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros perritos, nuestros gaticos, en fin, sí, o ver cosas terribles, demonios, infiernos, sí, torturas, etcétera, etcétera. Recuerden que lo que hablábamos en el podcast inmediatamente anterior, que todo depende de nuestra mente, de nuestro karma, que son nuestras acciones, ¿sí? Y que lo que nosotros con lo que lo único que nos vamos es a aferrar es a lo que más dominante fue en nosotros, en nuestro actuar, en nuestra vida. Entonces, pues mucho de lo que vamos a ver va a depender de lo que fuimos, ¿no? Entonces, eso se llama la naturaleza última de la mente, que es la clara luz de la mente. El propósito de la clara luz de la mente pues es nuevamente el vencer la ignorancia, trascender de la ignorancia, salir de la ignorancia. Entonces pues esta clara luz de la mente fue generada por nuestra experiencia. Vuelvo y les digo, o sea, prácticamente es lo que fuimos, lo que hicimos, lo que va a determinar mucho de lo que vamos a experimentar en los bardos. Sí, ya cuando entramos, por ejemplo, en el bardo de la realidad, sí, en el bardo número 5, ahí es donde se va a hacer mucho más claro el tema de las apariciones de personas, personajes, ruidos, lugares, etcétera, ¿no? Ya en el último, que es el del devenir, pues sí, ya definitivamente es como estar en un tobogán que te lleva la gravedad, ¿cierto? O sí reencarnas. ¿En qué te tocó? Pues depende de lo que, del karma que tengas, ¿no? Hacia dónde vas. Buscar un nuevo recipiente para esa conciencia. Ahora, ¿qué es eh, esa conciencia, no? Pues es la conciencia está ligada a energía y esa energía, pues, sí o sí necesita un recipiente, no puede estar sola por ahí, sí, sino que obligatoriamente necesita un cuerpo.
Y en el bardo del devenir, sí o sí, vas a reencarnar. ¿Cuáles son los componentes de la conciencia? Dentro de la filosofía, dentro del pensamiento budista, todo tiene dos componentes, una sustancial y una cooperativa. Bien, entonces voy a ponerles un ejemplo antes de entrar con el tema de lo que es los componentes de la conciencia con algo del común. Imaginémonos un dulce de menta. Bien, entonces este dulce de menta, el componente cooperativo, ¿cuál podría ser? Pensemos en los ingredientes del dulce de menta. Entonces, pues está la menta, está el azúcar, están los colorantes, están los sabores artificiales o los sabores reales, están los conservantes, ¿sí? Pero hay muchas más cosas, ¿no? Las personas, cada una de las personas que trabajó para la evolución, el desarrollo, perdón, de esta de este dulce de menta, ¿no? Esta pastillita de menta. Los operarios, los conductores que trajeron pues los elementos y los que llevaron el azúcar, el que cargó el azúcar, los costales, los sacos de azúcar, el que, bueno, en fin, ¿sabes? Eso es una trama enorme, ¿no? Entonces, esa trama para que se pudiera dar esa pastilla de menta, ese dulce de menta, pues es el componente cooperativo. Entonces, una serie de causas y efectos que se fueron dando hasta llegar al dulce de menta, a la pastilla de menta. Y por el lado sustancial, ¿cuál sería el componente sustancial del dulce de menta? Pues la menta. ¿No es más? ¿Sí? No es las personas que lo lograron, no es el azúcar, no es los edulcorantes, es la menta. Entonces, en los componentes de la conciencia, el componente cooperativo, ¿cuál puede ser? Pues la fusión del óvulo y el esperma, ¿no? El espermatozoide. La genética de nuestros padres, ¿sí? Y si le sumamos pues muchas más cosas, pues energías ancestrales, ¿no? Pero ¿cuál será el componente sustancial de la conciencia? Entonces nos ponemos a pensar, bueno, entonces si en el dulce de menta fue la menta, ¿de dónde apareció entonces la conciencia? Porque pues obviamente si en el dulce de menta era la menta, pues la conciencia entonces vendría siendo la sustancia de nuestra conciencia. Pero ¿de dónde viene? Entonces, la única manera de que haya conciencia es de que haya venido de una conciencia anterior. O sea, la conciencia no puede aparecer de la nada. La conciencia viene de una anterior y de una anterior y de una anterior y de una anterior y una anterior y una anterior. Y se cree dentro del pensamiento budista que han existido vidas sin tiempo. Y ahí están, que por eso es que las conciencias vienen de una conciencia anterior. Eso vendría siendo lo que, pues con una serie de diferencias, ¿no? Lo que en el mundo occidental nosotros podríamos llamar como quizás el alma, que tienen componentes filosóficos diferentes, pero pues tratemos como de equipararlo, igualarlo así, ¿no? Entonces, tiene los dos componentes que ya lo hablamos, el sustancial y el cooperativo. En el sustancial es donde entendemos a través del budismo que la única manera de generar conciencia es a través de un estado de conciencia anterior. Y anterior, y anterior, y anterior, y anterior. Y el cooperativo, pues es el momento en el que se dan las condiciones para que esa conciencia pueda volver a la vida a través de un nuevo cuerpo.
Un dato curioso es que mm, solamente hay una excepción dentro del pensamiento budista para no pasar por el bardo, ¿sí? O sea, es el de renacer, o sea, en el mundo de la no forma. Entonces, o tener una forma corporal muy sutil. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué es eso? Entonces, pues, digamos que se generó el karma y se generó el suficiente karma para que la siguiente vida que nosotros tengamos va a ser en un plano diferente, en donde puede ser el reino de los devas, ¿no? Que ya vienen siendo seres espirituales. Entonces se renace como seres espirituales. Eso lo dice también el bardo, muy claramente, el bardo Todol. ¿Sí? Entonces, que también podemos renacer en reinos espirituales. Entonces, pues, es como la única excepción ahí que se tiene en el término, pues, de renacer, como por ejemplo en este plano, ¿no? En este mundo. Ahora vamos a un tema interesante también dentro de la concepción del pensamiento budista, ¿no? Y es, ya tenemos muy claro lo que es el bardo, lo que sucede en el bardo, los, las 6 oportunidades para podernos reconocer, para eh, salir del estado de ignorancia, poder llegar a tener una buena reencarnación. Pero, ¿qué es lo que habita en el bardo? Lo voy a traducir de esta forma. ¿Cómo es un ser espiritual en el bardo? ¿Sí? En ese plano intermedio entre vidas. Hay algo que tener en cuenta y es que estamos en el periodo de muerte y la entrada al bardo son simultáneas. ¿Qué quiere decir? Imaginen a ustedes que van alando una cuerda, ¿sí? Y que van abriendo una puerta y van cerrando otra. Entonces, mientras voy avanzando por una puerta, la otra se va cerrando en simultáneo. Entonces, no da la posibilidad a que esa conciencia esté mucho tiempo en un espacio físico. Ojo con eso. Aquí ya empezamos a tener un dato interesante que va con relación a la fenomenología de lo paranormal, ¿no? Y es que mientras vamos abriendo una puerta, vamos cerrando otra. Entonces no tenemos mucho tiempo para estar como vagando entre este plano, ¿sí? Para llegar al bardo. ¿Bien? También está lo que se considera como la restauración, entre comillas, física. Estos seres del bardo, pues que por ejemplo, si una persona pues perdió sus piernas en esta vida, pues el cuerpo del bardo, ¿sí? El ser del bardo va a aparecer con sus piernitas. ¿Sí? Es como una restauración, ¿vale? El cuerpo del bardo se va a asemejar, esto pónganle atención que eso es un tema curioso, interesante. El cuerpo del bardo se va a asemejar al cuerpo con el que va a renacer, según los textos del Lamrim. Pero pues también hay otra teoría en la que dice que la primera mitad del bardo, o sea, los estados uno, 2 y 3, ¿sí? Entonces en la primera mitad del bardo vamos a tener una apariencia muy similar a lo que éramos y en las 3 siguientes vamos a tener una apariencia muy similar a lo que vamos a hacer, ¿cierto? El ser del bardo tiene la capacidad, pues que eso sí, pues podríamos decirlo que lo compartimos con las creencias occidentales de que los seres espirituales o los seres del bardo pueden atravesar lugares, viajar con el pensamiento, ¿sí? O sea, pueden trasladarse de sitio,
tienen como esas habilidades, ¿no? Entonces ya diríamos como habilidades y pongámoslos entre muy comillas y entre paréntesis fantasmales. Bien. Otra de las características de estos seres del bardo es que se pueden ver entre ellos. O sea, los que están en el bardo se ven entre ellos. Entonces los seres espirituales se pueden reconocer o los seres del bardo se pueden ver con otros en ese mismo espacio. Otro detalle que es al salir del cuerpo ellos pueden verlo y pues lo que también coincidimos es que ellos pueden tener esa reacción como de ser espiritual acá en nuestro contexto occidental, que salen de su cuerpo o entran en shock al verlo o entienden que pues bueno que ya salieron o empiezan o sea, ya empiezan aquí con algo de que les había hablado de los estados de conciencia, ya vienen teniendo estados de conciencia mucho más sutiles y entonces desde el bardo ellos pueden ver, incluso nos pueden ver a nosotros, pueden escuchar nuestros pensamientos y son como muy sensibles, ¿no? Pero pues esto se da por un corto tiempo. Entonces lo que nosotros consideramos como un ser fantasmal dentro del budismo vendría siendo un fantasma pero de corta duración. ¿Por qué? Porque según la tradición y según la creencia budista, el bardo dura en promedio 7 días nomás. Entonces, si vivimos 7 días, la primera parte del bardo, que pues es donde nosotros estamos despegando y todo este rollo, y donde tenemos estos estados de conciencia sutiles, pues serían 3 días y medio. Y los otros 3 pues ya estaríamos ya fuera del cuerpo y ya estaríamos en los otros 3 estados del bardo para volver otra vez a renacer en otro cuerpo en 7 días. Pero ojo, este es el mínimo. El máximo son 49 días. ¿Ven? Entonces, en 49 días también se pueden dar los estadios del bardo. Entonces, máximo 49 días puede durar el proceso de entre la muerte, el estadio del bardo y la reencarnación. En esos 7 días, en el medio más corto o estándar, por así decirlo, se logra encontrar ese nuevo cuerpo donde renacer. Pero si en esos 7 días no se logra, en el bardo se produce como una especie de muerte. Entonces, recuerdan de lo que hablábamos de nuestro karma, de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo, pues pueden suceder muchas cosas dentro de esta historia del bardo en los que nos puede ocasionar, digamos, como un estado de muerte. Imagínense ustedes, pues eso lo dice el bardo todo, que dentro de, sí, en el bardo de la realidad, se encuentran a veces con grandes seres espirituales, tanto buenos como no buenos, y estos seres no buenos pues entonces empiezan como a devorar a los seres del bardo, los destruyen, se los comen y después vuelven y renacen. Entonces, en esa destrucción de ese ser que se encuentra ahí, pues vuelve y renace, ¿sí? O sea, muere, es una falsa muerte, sino que pues pasa por ese lugar y pues no logró llegar al bardo del devenir, ¿sí? Sino que se quedó en el bardo de la realidad y vuelve a empezar. Otra vez tiene las otras 5 oportunidades para llegar al del devenir y ya pues poder volver a reencarnar, ¿no? Entonces es volver a iniciar la búsqueda, ¿no? Un dato interesante es que en el periodo donde la persona está en el bardo, donde puede vernos y escucharnos, sí, también puede escuchar nuestros pensamientos. Y si está, por ejemplo, o si es una persona que tenía muchos apegos,
sobre todo materiales, pues al vernos, pues no le va a gustar mucho que empecemos a regalar sus cosas, o usar sus cosas, o todo ese tipo de cosas, ¿no? Si estaba muy apegado a lo material, ¿no? Pues que conocemos a muchas personas que lo son así. Entonces, pues se aconseja dentro de la tradición budista a que pues no hagan ningún proceso con estos bienes, con estas herencias y todo, hasta pasados los 49 días de la muerte de la persona. ¿Para qué? Pues para darle la tranquilidad y que él pueda hacer su proceso allá, que su karma le genere su reencarnación, la que se merezca, la que le toque, de acuerdo a lo que fue, y pues evitarle como más estados no evolutivos, no virtuosos y que tenga una reencarnación desafortunada. Aquí hay algo interesante que quiero compartir con ustedes y es lo siguiente. Ya sabemos que el estado del bardo, o sea, este intervalo, está entre los 7 y los 49 días. Sería difícil pensar que alguien que haya muerto no haya generado el karma suficiente para renacer. Por eso no sería del todo cierto que los seres espirituales se queden por años. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy raro que nosotros en nuestro trayecto de vida no logremos generar el karma suficiente para, para poder acceder a una nueva vida. ¿Sí? Hemos aprendido cosas, hemos hecho otras tantas, hemos generado karma con nuestras acciones, ¿no? Hemos hecho méritos. Entonces, pues, es muy raro que alguien haya pasado en ceros, ¿no? Es muy difícil. Me van a preguntar, bueno, ¿y los niños que no alcanzan a nacer o que duran un día? Pues viéndolo desde el punto kármico, sí, lo que hablábamos en el otro podcast, o tenía muy poco mérito para estar en esta vida, o sea, por eso fue que murió muy pequeñito, o tenía muy poco karma para esta vida, y por eso su tiempo fue tan cortico. Pero pues el mismo impulso de ese karma le va a permitir adquirir una nueva vida. No es que se vaya a quedar sin porque fue muy corta, no, es que en esta, pues, era lo que tenía para vivir en esta. Era lo que le daba para vivir en esta. Entonces, por eso suceden este tipo de cosas. Según la concepción, la cosmovisión del budismo, ¿no? Solamente los que reencarnaron en seres espirituales pueden tener recuerdos de sus vidas pasadas. Y digamos que estos seres espirituales, o sea, pues digamos que alguien haya tenido la fortuna de reencarnar en un ser espiritual y que de cierta manera ese ser espiritual, como ya es un ser diferente a nosotros, porque pues ya no es corpóreo, tiene un cuerpo muy sutil, pues pueda y trate de alguna manera contactarse con nosotros. Ahí ya estamos abriendo un poco más el espectro, ¿no? Pero si nos centramos en la fenomenología de lo paranormal, nosotros entendemos que como fenomenología de lo paranormal, pues son seres que vivieron en esta tierra, ¿sí? Fueron personas, estuvieron acá entre mucha gente, tuvieron, bueno, finales dramáticos o murieron tranquilos o bueno, en fin, sean todo ese tipo de cosas. Pero lo que nos quiere decir el budismo es que estos seres espirituales realmente duran muy poco tiempo. Tienen muy poca oportunidad como para permanecer en nuestro espacio-tiempo, en un lugar determinado, ¿no? Por lo tanto, un espíritu de 5 de 10 de 15 de 100 años, pues dentro del budismo no sería posible, ¿no? Entonces hay que empezar a entender eso, ¿no? Entonces los periodos de comunicación, digamos, de estos seres espirituales son relativamente cortos, porque pues
La fuerza del karma obliga a la reencarnación. La fuerza del karma impulsa el renacimiento, ¿sí? El renacer. Todo esto que hemos hablado en estos dos podcasts sobre el pensamiento budista y la fenomenología de lo paranormal, podemos llegar a unas conclusiones, ¿no? Primero que pues obviamente los procesos de la muerte y de lo que nosotros vamos a vivir en ese espacio entre vidas, lo que llamamos bardo, que son 6 tipos de bardos, va a determinar mucho en nuestra próxima reencarnación. Que el periodo en el que morimos y en el periodo en que renacemos es muy corto, de 7 a 49 días. O sea que no vamos a tener mucho tiempo nosotros para poder estar como en este tiempo, espacio, haciendo cosas. Una persona que haya muerto años, siglos, milenios, pues según el budismo no va a ser posible. ¿Por qué? Porque pues al entrar en estos bardos obligatoriamente, o sea, es como si fuera, como si cuando nosotros caemos, ¿sí? De un edificio, o sea, la fuerza de la gravedad nos hace estrellarnos con el suelo. En este caso es la fuerza del karma nos impulsa a renacer. Entonces, no estaríamos mucho tiempo acá. Sí, realmente no estaríamos mucho tiempo aquí. No, no podríamos decir espíritus antiguos porque, o seres antiguos espirituales que anden vagando por lugares y porque pues según la tradición budista no se puede dar eso. Porque entramos sí o sí en los bardos y entramos sí o sí en el proceso de reencarnación y pues nuestro karma generado es tanto que nos obliga a reencarnar, a renacer. Que hay un un pequeño periodo de tiempo en el que podemos ser como seres, lo que hablábamos en un momento, seres como fantasmales, ¿no? Que sí podemos tratar de comunicarnos, ver, escuchar. Pues, no sé si podamos mover cosas porque pues la verdad en eso sí no. El pensamiento budista pues tal vez diría que no, porque pues estamos sí, ya sin cuerpo, pero pero tal vez manifestarnos o tratar de establecer algún contacto, quizás lo podemos lograr, pero pues no tenemos realmente mucho tiempo para hacerlo. Sí, no nos daría el tiempo para poderlo hacer, o sea, muy poquitos días tendríamos quizás para poder hacer eso, porque pues al entrar en el proceso del bardo, la fuerza del karma nos impulsa a sí o sí reencarnar. Entendiendo la fenomenología de lo paranormal desde el budismo, podemos decir que es una interacción de nuestros estados mentales que si nosotros vamos a un lugar donde la persona quizás lleva un día de muerto, pues es posible que sí pasen cosas. Es posible que sí dejen alguna huella, alguna manifestación, porque pues están en los estados burdos y sutiles de conciencia y que pues todavía siguen siendo, están en un punto donde todavía están en energía y pueden como todavía interactuar un poquito acá, pero su tiempo es muy cortico. Entonces si nos vamos a un lugar, a un castillo, a una casa, a un cementerio muy antiguo, muy viejo, donde pues había gente siglos atrás, incluso milenios, pues que esté ahí, pues muy seguramente ellos ya habrán reencarnado, ya habrán renacido muchas veces. Entonces no vamos a conseguir nada. Y en muchos espacios no vamos a conseguir nada. ¿Por qué? Porque el proceso de esta conciencia no dura mucho tiempo. Por mucho, 49 días. Entonces, podemos decir que la fenomenología de lo paranormal
pues dentro del pensamiento budista, pues no tendría por qué darse, más que en los casos que yo pues he podido compartir, ¿no? Pues esto es, según el budismo, sí, cómo se entiende la muerte, los procesos de la muerte, la conciencia, nuestra mente, el karma, los méritos, y pues todo esto se va conjugando en el pensamiento budista de cómo en la muerte, ¿no? Y el paso, el intermedio, el bardo entre la vida que tuvimos y la que tendremos. Y con esta explicación pues termino este podcast número 10, ¿sí? En un mega resumen de lo que es este pensamiento budista sobre la muerte y sobre si se podía dar una explicación a través del budismo de la fenomenología de lo paranormal, ¿no? Espero que les haya gustado y pues nada, ya saben que de corazón a corazón muchas gracias. Soy Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal, de su canal Psicoimágenes Colombia. Nos escuchamos en el próximo podcast y nos seguimos viendo en las redes, en YouTube y en Instagram como Psicoimágenes Colombia. Un saludo muy afectuoso a todos desde Bogotá, Colombia, y seguimos en esta investigación de la fenomenología de lo paranormal. Hasta pronto.